Hoy vamos a hablar del futuro y el presente del Internet 3. El Internet que es toda una promesa de ser el Internet de las propiedades, el Internet de las criptomonedas, el Internet de los NFTs, el Internet del metaverso, el Internet de el blockchain. De muchas cosas es este nuevo Internet y de él vamos a platicar precisamente con el doctor Rolando Subirán. Él es el Global Head of Web3 y Servicios de Metaverso de R.R. Donnelley. Bienvenido, Rolando, como siempre. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jorge. Qué gustazo estar por aquí una vez más contigo. Igualmente. ¿Dónde está en este momento? ¿Qué le está pasando al Internet 3? Tuvimos una gran caída, un estallido. Algunos la han llamado de la burbuja de las NFTs. Las criptomonedas también se fueron al suelo. ¿Qué pasó, Rolando? Mira, pues yo creo que esto es un proceso natural. Es un proceso natural de la curva de adopción de una tecnología. Uh-huh. En inglés lo denominamos el hype, ¿no? En inglés lo denominamos el hype, donde estamos encontrando una tecnología que no es nueva, pero que ha cambiado fundamentalmente la forma en la que los seres humanos vivimos o experimentamos nuestro entorno. Esto denominado el proceso de la descentralización. Y pues obviamente esto viene consigo un gran ímpetu y una gran aceleración por tratar de adoptar la tecnología. Esto lo vimos muy reflejado en el caso de la burbuja de Internet del 2000, ¿no? Del 2000 al 2003. Uh-huh. Y eventualmente empezamos a encontrar un proceso de consolidación, ¿no? Donde empezamos a ver que realmente la tecnología no está donde creemos o nos gustaría que estuviera, donde hay un proceso gradual en donde existe una promesa muy grande de un potencial muy, muy, muy evidente. Y sin embargo, tenemos que encontrar que la realidad de la infraestructura y de ciertos componentes estructurales detrás de este gran Internet de la experiencia o este gran Internet sensorial, pues todavía tiene ciertas áreas de oportunidad que ya gradualmente se empiezan a manifestar, pero que todavía no estamos ahí. En toda tecnología exponencial hay un periodo que se le llama el periodo de la decepción, antes de la disrupción. El periodo de la decepción es ese periodo donde la tecnología no está lista, está totalmente experimental, en fin, toma una curvita hacia ya casi la adopción. Pero hay muchas decepciones. Ejemplo, el proceso que vivimos desde Napster a Spotify. Hubo mucha decepción, muchos intentos, a veces acercamientos de lo que iba a ser la tecnología. El peer-to-peer, de repente Apple lo toma, no lo consolida Napster y empiezan a vender canciones de peer-to-peer, de descargas. Y no era por ahí, da un giro y se consolida el streaming. Pero el concepto era el mismo, escuchar música a través de una plataforma, pero tomó un tiempo en que se perfeccionara. Eso mismo puede estar pasando con las NFTs, eso mismo puede estar pasando con las criptos, eso mismo puede estar pasando con el Internet 3. ¿Qué opinas? Mira, creo que sí es súper importante antes de poder empezar a debatir, son tres temas completamente distintos, ¿no? Creo que es muy importante empezar a tener algunas definiciones claras sobre qué es Web3, porque realmente muchas veces tratamos de meter todo dentro de una canasta y es cuando se vuelve muy complejo el entender dónde nos encontramos parados en este gran y pues realmente prometedor ecosistema, ¿no? Uh-huh. Y si entendemos como Web3 esta evolución natural que el Internet ha tenido, ¿no? Y esto lo platicamos muy brevemente en nuestra sesión pasada, pero creo que vale la pena mencionarlo, donde el Web 1, venimos de un web donde era un web simplemente de leer y escribir, ¿no? Donde no había mucha interactividad, solo se consumía el Internet, consumía la información. De Yellow Pages, de un directorio telefónico, casi. Digitalizado, correcto. Sí. Evolucionamos a un Internet de la interactividad, ¿no? Uh-huh. De la interactividad donde puedes leer, escribir e interactuar. Y esto, que no lo platicamos la vez pasada, Jorge, a un gran costo, que es el costo de tus datos.
¿correcto? Es cierto. Hay un trade-off muy grande donde tú dices, te doy mis datos a cambio de poder interactuar en este ecosistema donde puedo ahora leer y escribir. Es el web 2 como lo conocemos, ¿no? El web de los Googles, el web de los, bueno, Facebooks, de los el de los Instagrams. Facebook, donde utilizamos plataformas de intermediación. Y ahora nos encontramos en el parteaguas de un nuevo Internet, que es un Internet donde se puede escribir, leer, interactuar y ahora un componente que yo lo voy a incorporar ahí que se dice, ahora es, y en inglés le dicen own, el ser dueño de tus datos. Y es lo que le denominamos the ownership economy o ser dueño de tus propios datos para poder generar valor. Entonces, este cambio fundamental de solo tener, como tú decías, los yellow pages, a de ahí tener interactividad a cambio de datos. Ahora, tú ser dueño de los datos y decidir cómo interactuar es un cambio fundamental del Internet. ¿Y dueño por qué, Rolando? ¿Por el blockchain, que es el que encripta los datos, la descentralización? Porque ahora tenemos, y ahí es donde se empieza a dividir. Entonces, tenemos un gran nuevo Internet donde tenemos una tecnología, vamos a llamarlo el lenguaje de este nuevo Internet, que nos permite, bajo una tecnología muy sencilla, pero con muy complejas aplicaciones, nos permite descentralizar las relaciones entre actores económicos, ¿no? Ese famoso peer-to-peer que tú decíamos, que Jorge Lerdo y Rolando Subirán puedan tener una interacción entre nosotros en una red donde no necesitemos de algún intermediario. Y entre esa red podamos intercambiar información, ya sea datos, ya sea video o ya sea unidades de valor sin la necesidad de un árbitro que nos provee una plataforma. Lo único que necesitamos es una conexión de Internet, ¿correcto? Y ese cambio fundamental es importantísimo porque entonces ya tenemos una caja que se llama el Internet 3, que es este Internet descentralizado, y tenemos otra cajita que se llama blockchain, que es la tecnología, y hay que verlo simplemente como la infraestructura, Jorge. Porque si lo vemos como la infraestructura nada más, entonces podemos empezar a sumarle otras áreas, como decir, ¿cuál es esta área del Internet 3 que denominamos muchas veces el metaverso? Pues no es más que la forma en la que utilizamos esta infraestructura para generar nuevas experiencias sensoriales para el usuario. Okay. Pero no necesariamente requiere de todos los componentes para hacer una experiencia Web 3. Pero ¿correcto? se preguntará la gente que nos escucha, ¿dónde entro a este Internet? ¿Ya existe? ¿Puedo entrar a través de qué plataformas que ya estén descentralizadas y que precisamente protejan, sea yo dueño de mis datos? ¿Ya lo puedo yo usar? Es que es justo ese cambio de paradigma. Si nosotros dijéramos qué plataformas podemos utilizar centralizadas para poder interactuar en Web3, no estaríamos realmente hablando de Web3, ¿no? Al final del día, Web3 lo que permite son ciertas relaciones donde descentralizamos nuestras actividades del día a día. Y sí, existen interfaces que se llaman dApps, o aplicaciones descentralizadas que nos permiten conectarnos y poder tener ciertas actividades de valor. Y hay decenas de miles de aplicaciones que ya existen hoy en día. Sí, yo por ejemplo, conozco tipos YouTubes descentralizados. 100%. Existe una que se llama Fountain, que es buenísima, que hasta te pagan, hasta te pagan Bitcoin por escuchar podcasts, por ejemplo. Exacto. Son nuevos sitios, podríamos decir, ya con esta infraestructura de descentralización. 100%, 100%. Pero creo que Pero lo están como importante... aislados todavía, no estamos viendo un ecosistema completo aún. Creo que todavía nos falta llegar a ese proceso de adopción mainstream, ¿no? Tú hablabas de los NFTs y estamos ya yéndonos a otro tema que es bastante interesante. Y el tema de los NFTs, tú decías, los NFTs han fallado. Y realmente creo que no es que los NFTs hayan fallado. Creo que
simplemente no hemos llegado a un proceso de adopción del NFT más allá de su conceptualización original, que fueron los proyectos de arte y los proyectos para generar comunidad, ¿no? Hoy en día estamos, y se hizo hace recientemente, se hizo un estudio sobre penetración del mercado de NFTs en mainstream adoption, y se calcula que existe actualmente entre el 2 y el 3% de adopción de NFTs a nivel mercado mainstream, No es nada. cuando deberíamos de estar cerca del 15 al 20 para poder considerar que haya una adopción ya de mercado mainstream. ¿Qué quiere decir? Que el NFT todavía no revela su verdadera aplicación o potencial ante las distintas o los distintos usos que se le puede dar a la tecnología, ¿correcto? Obviamente se platica de qué manera se puede usar el NFT como un concepto para generar una comunidad o un club o un pase de acceso, se habla de boletaje, se habla de muchas formas, ¿correcto? Ujú. Sin embargo, todavía no vemos que lo más probable es que dentro de 5 años la mayoría de las transacciones digitales que tengamos sean en la forma de NFTs, porque el NFT no es más que generar una forma de adscribirle una propiedad física a un activo digital. Es como un Y de título de propiedad, pues, un contrato inteligente, pequeño. se le puede dar un sello de, inclusive de autenticidad, o se le puede dar la capacidad de modificar contenido a través de metadata, dependiendo del tipo de NFT que sea, ¿no? Y de repente si es un token RC 155, o si, perdón, 1155, o si es otro tipo de token que no permita ninguna modificación de metadata. Las aplicaciones que podemos ver a los NFTs, creo que no hemos ni siquiera tocado la punta del iceberg que tenemos por debajo, y es un tema bastante interesante, pero coincido contigo plenamente en que nos encontramos en un momento de capitulación, ¿no?, de la industria, donde vamos a ver una consolidación y una reestructuración de lo que va a ser la siguiente ola de desarrollo tecnológico para el mercado Web3, ¿no? Y esto muy correlacionado, y con eso termino este comentario, al mercado financiero y a lo que estamos viendo en el mercado de Nasdaq y lo que estamos viendo en el comportamiento a nivel financiero, a nivel global, ¿no? Sería lo ideal, pienso yo, en el futuro, que pudiéramos tener un navegador que precisamente nos sumergiera a este mundo, nos diera, fuera la puerta, el portal a este Web 3, donde pudiéramos tener un navegador tipo Brave, que ahorita pues tiene un poquito de esto, pero no es completamente un lugar donde tú entres y encuentres todo descentralizado, los sitios descentralizados, las plataformas descentralizadas. Eh, Está como mezclado el Internet viejo, el Internet 2, y el naciente todavía está como disperso, siento yo, Rolando. No encuentras un lugar fijo, lo tienes que estar buscando. Incluso las mismas DAO, pues están dispersas, están ahí. El que busca encuentra, pero no hay un lugar exactamente, ¿no? Como si fuera un país donde entraras y todo fuera el Internet 3. Mira, tuve la oportunidad de dar una conferencia magistral. Me invitaron ahora a Dubái, donde está liderando la estrategia de metaverso y de Web3, posicionar una estrategia a 40 años. De hecho, acaban de hacer su rollout del Plan Nacional de Web3 y de Metaverso. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de participar en un foro que se llama GITEX, un foro de tecnología de los más grandes del mundo. Y justo mi plática fue sobre marketing en Web3. Y estábamos hablando sobre cuál era, cuál era el ritmo de adopción y de qué manera iba el mercado mainstream de poder realmente navegar este mundo de Web3. Justo como decías, ¿no? De cuándo vamos a poder tener este ecosistema perfectamente bien mapeado de Web3. Uh-huh. Y uno de los temas fundamentales que salía ahí, Jorge, en esa discusión que tuvimos, fue que al final del día estamos viviendo un momento en donde la tecnología, Jorge, pareciese que estamos tratando de empujársela al consumidor, ¿correcto?
Tenemos esta tecnología y estamos empujándosela y tratando de hacer que el círculo embone en el cuadrado a la fuerza. Ujú. Y lo que no nos damos cuenta muchas veces, y más cuando hablamos de marketing, es que la mayoría de los consumidores, Jorge, no les interesa la tecnología. A la mayoría de los consumidores les interesa tener una muy bonita experiencia, Exacto. les interesa ser espectadores Ujú. y ver el show desde la comodidad de sus hogares. Y si la tecnología te ayuda a que tu experiencia sea mejor, pues maravilloso. Entonces, adelante y usemos la tecnología. Y eso creo que es ahorita la falla fundamental de Web3. Tratar de empujar esta tecnología que todavía es compleja y decir, mira, tienes que aprender a usarla y tienes que abrir tu MetaMask y tienes que conectarte y tienes que descentralizar. Y para el Tienes consumidor, que hacer un mint y tienes que comprar tu cartera física o digital. Sí. claro, y eso para el consumidor jamás va a funcionar, Jorge. Entonces, No, 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 entonces no. Web3 va a funcionar cuando el consumidor no sepa qué es Web3, pero esté utilizando la tecnología porque le hace la vida más fácil. No sé si me explico. Totalmente, totalmente. Usamos la tecnología hoy en día porque le picas y está ahí. ¿Qué cosa más práctica quieres que una Alexa o picarle al control remoto y que aparezca Y Netflix o no tienes que picarle? saber, y no tienes que saber No, qué no, no, tipo ¿qué de hay interfaz detrás? estás No, no, utilizando. Simplemente no. si te lo resuelve. Te doy el ejemplo perfecto bueno, yo creo que es un súper ejemplo. FinTech, como vino a revolucionar la banca. Mm. FinTech vino a revolucionar la banca, haciendo más fácil el proceso de transacción y de interacción con los procesos financieros que antes eran complejísimos en la banca. Y la banca se tuvo que adaptar y hoy en día cuando tú llegas y le picas dos botones en Amazon para hacer tu click to purchase en One Buy o tu Buy Now, Pay Later, Sí, ¿no? ¿correcto? Peligroso. Y que es muy peligroso, tú como consumidor no sabes lo que está sucediendo atrás, si es un space, si te están dando una línea de crédito, no sabes qué tipo de plan. Tú simplemente sabes que le picas dos veces y puedes comprar tu producto y te lo cobran a tu tarjeta de crédito 5 veces o en 5 pagos, ¿correcto? Claro, claro, claro. O Rolando, un servicio como Lemonade de seguros, donde tú compras el seguro en cuestión de segundos, ya sea seguro de tu perro, seguro de tu equipo, seguro de tu carro, de tu casa, y lo haces muy rápido con un chatbot que está súper automatizado. Y si llegas a tener el accidente o la pérdida, también cobrarlo es rapidísimo. 10 segundos ellos prometen darte el pago, cuando mucho 30, y con la tecnología lo pueden hacer. Entonces, el Cubo Financiero me buscó el otro día para ser candidato a observar su nueva tecnología que van a sacar, que es dar un préstamo con un clic. Te va a llegar así: en este momento, Rolando, tienes disponible esta línea de crédito, ¿la quieres tomar? Picas y ya tienes el crédito en tu tarjeta. Entonces, Bueno, eso es lo que nos hace falta en Web3. Eso es lo que nos falta en Web3. claro. Y para eso, querido Jorge, es cuando eso va a suceder cuando las grandes empresas mainstream entren al mercado Web3. Ahorita todos los desarrolladores de Web3 y todas las startups de Web3 están alabándose el día que llegue el mercado mainstream porque piensan que van a consumir todos sus productos. Mm, mm. Pero gran parte de estas empresitas no se dan cuenta que cuando lleguen los jugadores mainstream, sí, hoy en día no conocen mucho de Web3, pero mañana van a llegar con infraestructura, conocen a sus marcas, saben de qué manera conectar con sus consumidores y van a implementar la tecnología de una manera amigable para el consumidor tenga una experiencia de usuario muy, muy elegante, con un UX y un UI muy, muy atractivo. Ujú. Y la tecnología va a ser secundaria y coadyuvante a la experiencia del consumidor, Estás ¿correcto? dando la clave. La tecnología siempre debe ser algo atrás que ni siquiera te des cuenta que está ahí. Ni siquiera te das cuenta. 100%. Entonces, ahora, Rolando, en este momento específicamente, hablando del Internet 3, dentro del mismo podemos considerar, según tú, al metaverso. 100%, 100%. Y qué bueno que tocas este tema del metaverso, porque creo que el metaverso es el tema más fascinante ahorita en el tema, y de más hype también, ¿no? De mayor especulación, porque ahorita todos los CEOs, o de menos, varios data points de varios estudios que he visto,
te indican que los CEOs de las empresas son muy pro metaverso, ¿correcto? Y Sí. están llegando con sus equipos de C-Suites porque ellos tienen la visión a futuro y están diciéndole a sus equipos de C-Suites, oigan, Claro, señores, tenemos que métanse. entrar a esto, hay que ver de qué manera entramos y pues atórenle, ¿no? Pero el C-Suite, dígase, el equipo directivo está teniendo mucha complejidad en digerir el metaverso, porque llega el director de marketing y dice, híjole, ¿esto es un play de marketing o es más del CIO? Y el CIO dice, híjole, ¿no será esto del CTO? ¿No será del Chief Technology Officer? Y entonces como que se pasa la bolita y no se puede digerir muy bien, ¿no? Y, Y y yo he escuchado cosas, pero mira, antes de pasar ese tema, perdón, me quedé con algo y quisiera regresar muy rápido entre paréntesis. El Internet 3, mi única duda o angustia existencial es que cuando vengan estos jugadores con toda la infraestructura, con toda la capacidad de user experience y de experiencia y demás, eh, mi temor es que los mismos viejos jugadores del Internet 2, los que han centralizado y acaparado el Internet y lo han vuelto aplicaciones donde tus datos son, ahora sí que el pago por ese servicio, tomen el Internet 3, lo empiecen a cooptar, poniendo sus capacidades tecnológicas, sus miles de millones de dólares, su infraestructura y ese sueño de la descentralización simplemente quede como un sueño guajiro. es un riesgo latente, Jorge, Mm. y no solo es un riesgo latente. ¿Te acuerdas que, mira, me recuerdo que en nuestra plática de la vez pasada hablábamos un poquito de las revoluciones, ¿no? Sí. Y hablamos cómo está en una revolución. Y te lo voy a complementar hoy para que le demos un poquito de seguimiento. Toda revolución, Jorge, Ujú. tiene resistencia y está apalancada en el deseo del cambio, ¿correcto? Sí. Pero las revoluciones no están diseñadas para ser instrumentos de continuidad. Para eso existe el régimen, ¿correcto? Ujú. Y Web3 ha sido una fabulosa revolución donde nos ha enseñado que existe una nueva herramienta que permite tomar control y ser dueños de tus datos y poder generar nuevo valor y nueva actividad económica, ¿no? Y genera la potencial de nuevos mercados. Pero inevitablemente tiene que llegar un proceso de regulación, de estandarización, Ujú. de implementación, y con esto vienen ciertos jugadores que obviamente van a llegar a tener también dominación de mercado, ¿correcto? Ujú. No quiere decir que se vaya a perder al 100% el ethos o el espíritu detrás de la revolución. Simplemente lo que quiere decir es que esto viene acompañado con ciertos procesos que tienen que generar la implementación masiva a escala, ¿correcto? Correcto. Y esto, pues obviamente, sin duda, lleva a tener inequidad, ¿no? Entonces, no creo que vayamos a encontrar un mercado de mainstream Web3 100% descentralizado y 100% bajo los mismos principios. Siempre va a haber desequilibrios y desbalances. Y te lo pongo Ujú. desde ahorita. Perdóname que nos metamos quizás 5 minutos esto, pero creo que es muy, muy importante. Tú utilizas, y tú, Jorge, que pues estás en el medio de la difusión, tú utilizas YouTube por la simple y sencilla razón de que tienes acceso, tengo entendido que a más de 50 millones de usuarios potenciales captivos, ¿correcto? Así es. O sea, es la audiencia que tú quieres atacar, ¿correcto? Es lo Y la gente mismo que a los artistas de música les hace escoger Spotify, ellos escogen Spotify por la audiencia. Es lo es mismo. correcto. Ujú. Entonces, hablemos, Web 2 es un mercado de audiencias, ¿correcto? Y las plataformas centralizadas lo que te venden es, usa YouTube porque puedes llegarle a 50 millones de personas, o usa Facebook porque puedes llegarle a X cantidad de audiencia con cierto sector sociodemográfico, ¿correcto? Correcto. En Web 3, y esto es algo que es difícil de entenderlo en Web3 no hablamos de audiencias, Jorge, en Web 3 hablamos de comunidades, ¿correcto? Ujú. Y las comunidades son en torno a intereses, en torno a
deseos de transformar ciertos productos o de generar valor o de A o de B o C. Se generan comunidades en Web3, descentralizadas si tú lo quieres, ¿correcto? ¿Qué es un metaverso como Decentraland? Un metaverso como Decentraland no es más que una plataforma descentralizada, y estoy utilizando comillas, ¿correcto? Donde puedes generar comunidades. Pero lo que ellos le venden a terceros es, ven Jorge, pon tu podcast, compra un terreno en Decentraland, arma tu oficina y tu podcast aquí en Decentraland para que puedas tener acceso a una comunidad de 2 millones de personas con intereses comunes. ¿Te suena algo similar? Sí, sí. Es lo mismo que YouTube y que Facebook. La diferencia es que en el futuro, en los próximos años, vamos a empezar a ver múltiples metaversos que no van a ser más que comunidades descentralizadas de intereses en común que van a ser targets de grandes empresas para que puedan capitalizar esas audiencias. Es la nueva forma de utilizar plataformas de audiencia simplemente más pulverizadas por intereses. En vez de decir, métete a Facebook, ahora va a decir, métete al metaverso de Meta y ahí vas a poder targetear a comunidades selectivas y simplemente vas a poder ofrecer tus productos y servicios a estas comunidades. Regresando al metaverso. Hay confusión, sí, por dónde me voy, a qué metaverso atiendo, qué metaverso empiezo a observar para hacer desarrollo. También, por otro lado, el metaverso, podríamos decir, más comercial, que es el de Meta, ha recibido muchas críticas en los últimos 2 meses, muchas malas notas, donde han salido números donde la gente no está regresando al metaverso de Meta, usa poco los lentes de realidad porque cansa. Una vez que los usan no regresan a la segunda, lo dejan un tiempo y no hay mucho que ver, es un tanto aburrido. Son algunas de las crónicas que te cito de los últimos meses. Los inversionistas de Meta están muy preocupados por lo que ha perdido Mark Zuckerberg. Es algo impresionante en dinero. No sé, 70% de valor de acciones, cosas muy fuertes que se han estado viendo con respecto a Meta. Como que le piden, por favor, para esto. No vas a ningún lado, no está listo, la gente no lo está usando, no lo está adoptando, no vendió equipos. Entonces, ¿qué está pasando? Ese es el metaverso más comercial, más prometedor. Imagínate los demás, dicen que entras a Decentraland y no hay nada. Realmente es algo así, ni siquiera como Second Life. Está un promedio de 48 usuarios. 48 usuarios, está súper viejito y sí, especulación ha habido por mayor en la venta de terrenos, igual que ha pasado en las criptomonedas. Ha sido una burbuja muy especulativa, pero en la realidad hay poco del metaverso. Creo que estamos atorados en una definición un poco estática de lo que es el metaverso y me gustaría que nada más para efectos de estos 5 minutos dejemos de hablar de metaverso y hablemos del Internet de la experiencia, ¿correcto? Porque un metaverso no es más que la forma en la que vivimos y experimentamos el Internet desde una representación física, con un espacio físico, dándole una manifestación distinta, ¿correcto? Correcto. Entonces creo que es importante dividir el Internet de la experiencia o el metaverso en 3 componentes claves. Y creo que con esto va a quedar muy claro, Jorge. El Internet de la experiencia o el metaverso se puede dividir en categoría 1 en la estructura de la experiencia en sí. Dígase la historia, cómo se va a ver este mundo, cómo vamos a interactuarlo, va a ser de caricatura, va a ser realista, va a ser un ecosistema donde vamos a navegar en una tienda, vamos a estar en un mundo en el espacio, bajo del agua. Es la experiencia, ¿correcto? Es la historia. Y para eso no necesitas ninguna tecnología más que un web browser y una plataforma de Unity o de Unreal Engine, y es simplemente configurar la parte visual de la experiencia. La segunda parte, o el segundo módulo de cualquier metaverso o de cualquier Internet de la experiencia es
la función de la interactividad de la experiencia. ¿Cómo como usuario voy a interactuar dentro de este nuevo espacio de Internet para hacer lo que tengo que hacer en interacción social? Voy a jugar. Hay una especie de gamification involucrado ahí, ¿correcto? Y ahí hay muchas variables muy importantes, que es game dynamics, behavioral economics, engagement theory. ¿De qué manera voy a mantener a mi usuario permanentemente conectado en esta experiencia? Y los que diseñan juegos saben perfectamente este componente. Es correcto. Y el tercer componente, Jorge, es el componente de la utilidad o el valor / la monetización de la experiencia. ¿De qué manera le voy a extraer o generar valor al usuario de esa experiencia? Ya sea mediante una tokenización o mediante una recompensa o A o B o C. Esos tres componentes hacen que un metaverso sea completamente integral. Y ahora, ya habiendo dicho esa definición, hay dos formas de conceptualizar un metaverso. O una plataforma tercera en la cual uno puede ir y participar, como un Facebook o como un Decentraland, o una empresa que genera su propia experiencia dentro de su sitio web. Eso también es un metaverso, ¿correcto? La siguiente tema es de qué manera se conectan todos estos para que la experiencia tenga lo que llamamos interoperabilidad, ¿no? Que tú puedas brincar de un Facebook a un Decentraland, a un Bank of America, a un Wendy's o a un Oxxo y puedas tener experiencias integrales, ¿correcto? Pero entonces lo que te quiero decir es que el metaverso como definición puede ser que no esté dando frutos como plataforma descentralizada si estás jugando el juego de las audiencias. Pero si tú eres una empresa y quieres comunicar a tu nueva generación de usuarios o a tu potencial nuevo, vamos a llamarlo mercado Gen Z, tú bien puedes generar una experiencia preciosa del Internet aumentado para invitar a tus consumidores a que experimenten de manera distinta tus productos y no por no estar conectado a una plataforma como Decentraland no quiere decir que no seas un metaverso. No sé si me explico. Sí, claro, claro. Y es bien importante, Jorge, porque primero en cualquier proceso de innovación y de disrupción, como dicen en inglés, first we innovate and first we replicate and then we innovate. ¿Correcto? Primero lo único que hacemos es replicamos lo que sabemos. Si tenemos un Oxxo y vamos a hacer un Metaverse Play, pues quizá lo primero que haces es creas un Oxxo virtual y ahí entonces interactúas comprando los productos y es complicado y el usuario dice, pues, ¿para qué hago esto si puedo ir a la tienda? ¿No? O sea, nada más me lo complicas más. Pero después cuando empiezas a evolucionar y esto se convierte realmente en una experiencia distinta para que el consumidor experimente la marca de manera diferente, ahí es cuando realmente hay valor. Fíjate que ahorita pensando en qué marcas podrían tener éxito creando sus propios metaversos, yo me imagino una especie de Lego que está creando una experiencia en la tienda física, o Nike también está creando experiencias bastante lúdicas en sus tiendas. Últimamente la de Soho vi el fin de semana y van a abrir varias tiendas Lego Experiencia. Ahora todo el retail anda en la experiencia. Conectarlo con el metaverso también puede ser una gran experiencia de interacción. Mira que te voy a dar unas que podrían sonar hasta aburridas, pero pueden ser súper atractivas, que no mucha gente los piensa, y otras que son muy evidentes. Vamos con las evidentes divertidas. Gucci. Uh-huh. ¿Cuál fue la estrategia de Gucci del metaverso? Está en Roblox. Roblox. ¿Y por qué entró en Roblox? Por el mercado, por los niños, porque No están consumiendo mucho. No está vendiendo nada. Gucci lo que está apostándole con la experiencia del Gucci Roblox Garden es está apostando a generar brand awareness para la próxima generación de consumidores cuando tengan 15 años y compren sus primeras bolsas y sus primeras ropa, que tengan el brand awareness de Gucci. Sí, muchos están sirviendo actualmente como realmente anuncios grandes en el metaverso, Claro. interactivos hasta cierto punto. Pero tienes razón, es awareness.
Entonces, eso es un tema de brand awareness, por ejemplo, y es un metaverse play, ¿no? Ahora, te doy un ejemplo de cómo podríamos hacer un metaverse play padrísimo para un tema que es aburridísimo. ¿Cuál? Employee onboarding. Cuando tú estás metiendo un empleado, lo contratas y tiene que hacer todo su onboarding en la empresa. No hay proceso más aburrido que llenar todos los formularios de compliance, tomar todos los cursos con el multiple choice y la opción múltiple de todos los procesos que tienes que llenar y leer todas las disposiciones. Ese proceso de 5 horas que te echas cuando te contrata una empresa, que todo el mundo lo conoce en su vida, ¿correcto? ¿De qué manera podríamos hacer esto una experiencia muchísimo más atractiva para el usuario, por ejemplo? Tú podrías generar una experiencia inmersiva donde a través del gamification tú podrías incorporar todas las herramientas de gamification para crear una experiencia muy atractiva para que puedas entre el onboarding presentar a los empleados con el departamento de marketing, con el de ventas, tener juegos, hacer dinámicas, dar recompensas y beneficios, todo de una manera inmersiva donde el empleado pueda tener una interacción real con los otros empleados, se puedan ver las caras, puedan interactuar, y eso lo podrías hacer muy divertido, ¿no? Fíjate que eso es un metaverse play muy importante para empresas. Lo que estoy viendo es que dentro del retail, las empresas ya entendieron que la gente no va a ir a sus tiendas si no crean experiencias. Y también creo que los desarrolladores de Internet, incluso los que crearon la experiencia VR o las compañías de VR, ya entendieron que la gente no va a adoptar esta tecnología si no crea experiencias. Si no es algo totalmente lúdico, mágico. Verdaderamente lo que tú ves en la promesa de la película Ready Player One, adaptado a juegos y videojuegos, pero ese tipo de experiencias se tienen que empezar a vivir en todo lo que sea este Internet inmersivo, este Internet que tú llamas de las experiencias. ¿Quién puede ser un jugador dominante que podría ser el titán del metaverso? Un Disney, por ejemplo. Está también metiéndose al metaverso Disney. Ya vi ahí que están haciendo sus Claro, y he invertido cientos de millones de dólares ya con empresas de interés. ¿Por qué? Porque tiene un activo digital que es propiedad intelectual, tiene assets, o sea, tiene miles de assets. Historias, personajes. Tiene historias hermosas y se dedica a crear mundos y experiencias. Tú vas a tu parque de diversiones de Disney y lo que estás haciendo es teniendo experiencias en vida real. Ahora, ¿de qué manera puedo llevarme eso a tener experiencias sensoriales? Imagínate, desde la comodidad de tu casa. Es precioso ese play, ¿no? Y eso tiene un potencial increíble. Ahora, sí, Disney, déjame, te lo llevo a ti. Disney Metaverso, sí, tiene mucho potencial. Imagínate. Ahora, te lo llevo a áreas no tradicionales, Jorge, podríamos echarnos un debate de 1 hora, porque es una de las áreas donde estoy muy metido, y no por ningún sentido en particular, simplemente porque es un tema que creo que tiene muchísimo potencial. La religión. Poder brindar experiencias sensoriales acompañadas con doctrina de fe. Claro. Sí. Es la misma razón por la que la gente va a gospel y porque la gente va al rito del templo, de la iglesia, de la institución. De los cantos, va porque desea conectar una experiencia sublime, sensorial, con una experiencia de doctrina o de fe, ¿correcto? Que se le está instruyendo. Es un campo muy interesante donde podrías generar experiencias, pero también, Jorge, por ejemplo, si me voy de otro lado, el metaverso podría ser una perfecta herramienta para democratizar el acceso a gente que no tiene posibilidades por múltiples razones, ya sea por discapacidades o por falta de acceso a posibilidades socioeconómicas. Por ejemplo, alguien que tenga un impedimento físico de poder viajar y poder conocer el mundo,
puede de una manera virtual, hoy con la tecnología ya de Unreal Engine 5, que podemos hacer unas creaciones hiperrealistas, podría experimentar lo que es ir a otros países o a otras áreas, inclusive ir a ver obras de arte, ¿correcto? Ujú. Y experimentarlas desde la comunidad de ese hogar si está imposibilitado de ir, ¿correcto? Hace poco leí que ya van a empezar a trabajar, híjole, no recuerdo qué compañía, en viajes a Italia a pie, para que tú hagas el recorrido de varios lugares en Italia y en España y Europa. Europa a pie, imagínate, qué bonita experiencia, ¿no? Y es realmente un democratizado, una Sí, herramienta para democratizar ese correcto. acceso, ¿no? Ahora, te doy otro ejemplo, por ejemplo, tengo muchos ejemplos que te podría dar de educación. Imagínate crear una plataforma interconectando escuelas para que distintos alumnos de distintas escuelas puedan tener actividades y socializar en espacios en común. Cuando hoy en día tú ves a los chavos jugando en Fortnite, por ejemplo, que dices, es que están 4 horas o 3 horas en Fortnite, Ujú, no se están matando 4 horas en Fortnite, están quizá 3 horas y media en ujú. chat, haciendo comunidad con sus amigos de todas las partes del mundo, generando amistades, relaciones sociales, hablando de diversos temas. Y sí, 20 minutitos ahí juegan y se matan y ya tienen la actividad, pero gran parte del tiempo es formando comunidad. Imagínate que pudiéramos generar una red virtual, interactiva e inmersiva entre distintas escuelas para que haya concursos, para que haya intercambio de ideas, para que distintos países y distintas áreas puedan comulgar desde una perspectiva académica, por ejemplo, Sí, ¿no? maravilloso, maravilloso, Yo me, ¿no? yo me- Excelente yo me uso. acuerdo cuando estaba en el colegio americano, ¿no? En secundaria, que teníamos el ASOMEX, ¿no? Y el ASOMEX era muy bonito porque ciertas asociaciones de escuelas se juntaban y teníamos una semana una vez al año, teníamos un evento deportivo y entonces todo el mundo congregaba y se juntaba. Y pues los que no podían asistir, pues se perdían de esta experiencia que realmente era muy gratificante, ¿no? De ver a diferentes ciudades y diferentes equipos y diferentes colegios americanos interactuando de esa manera. Imagínate poder generar esas experiencias virtuales, ¿no? Donde puedas tener esta interactividad en un espacio relativamente accesible, seguro, ¿no? Seguro y formativo. Entonces creo que hay múltiples aplicaciones del metaverso, mucho más allá de lo que Meta está apostando, que es vamos a traducir los millones de personas que tenemos de audiencia a un ecosistema digital y vamos a de ahí venderles productos y servicios para que nos lo sigan comprando y sigan generando mecanismos de monetización ahí. Como, Creo qui- que el Ujú. quinto, Como quiera que sea, yo veo la adopción del metaverso a 5 años y en un pequeño porcentaje todavía, un 25 cuando mucho. Eh, ¿Tu apuesta? yo creo que el 2023, Jorge, va a ser el año de en inglés lo estoy llamando the mass experimentation, donde todas las grandes empresas van a empezar a experimentar de alguna manera u otra con el metaverso. No quiere decir que vaya a ser su estrategia definitiva y que vayan a implementar grandes presupuestos, No. pero creo que van a empezar a trabajar. Creo que si lo pudiera decir, y ya ves que los buenos copian, los grandes se lo roban, me voy a robar la frase de un conferencista que tuve la oportunidad de platicar ahí en Dubái, y dijo, el metaverso está en una etapa de grande promesa, pero con gran deficiencia de infraestructura. Y creo que estamos todavía Ujú. ahí. La gráfica todavía no está Sí, ahí. falta Las infraestructura. experiencias de interactividad todavía no están ahí. Los componentes de gamification son complejos. Es muy caro todavía operarlo. Es complicado navegar con la infraestructura de redes en G5, todavía no nos da. Y todos estos retos, pues obviamente son barreras de adopción y de, vamos a llamarlo, de pues rollout masivo del metaverso. Pero creo que todas las empresas, si no es que gran parte del mainstream market,
el 2023 va a empezar a experimentar de alguna manera con el metaverso. Y creo, Jorge, lo más importante es que es importantísimo que las empresas empiecen a experimentar. ¿Por qué? Porque cuando llegue la adopción, como tú lo dijiste, y regreso a la primera frase que hiciste quizá, uno de los atributos más representativos de las tecnologías disruptivas exponenciales es el componente de la decepción. Quiere decir que la curva exponencial no es aritmética, sino es logarítmica y va del flat a la curva, ese famoso hockey stick, ¿correcto? Claro, Entonces, pero vamos a estar 2, 3 añitos navegando y de repente esto va a explotar. Entonces, es importante ir generando estos procesos que yo los llamo return of learning, ¿no? Pero exactamente, lo importante es no salirse de la fase de decepción, estar ahí, afinar, practicar, experimentar y ver el momento en que sale de la fase de decepción esta tecnología para entonces pasar a la fase de disrupción. Y ahí es donde queremos estar todos, en esa fase de disrupción, pero para eso hay que estar en la decepción. Porque no, 100%. No, 100%. Mira, yo tengo la oportunidad de platicar con muchísimas empresas, muchas de ellas transnacionales, sobre estrategias de metaverso. Y muchas veces uno de mis focos rojos, y que se los digo abiertamente, es cuando me dicen, oye, ¿y cómo vamos a monetizar esto? No, ni ahorita no es momento. Y le digo, mira, si estás pensando en cómo vas a monetizar tu metaverso desde ahorita, creo que la conversación no es la adecuada, ¿no? En el entorno en el que te encuentras, a menos de que seas una empresa especializada del metaverso donde tu juego va a ser metaverso, Exacto. ¿correcto? Hoy en día debería de ser esto un proceso de cómo vamos a conectar con la nueva generación de consumidores. ¿De qué manera vamos a brindar? Claro, ¿de qué manera vamos a experimentar brindando nuevas experiencias a nuestros consumidores? El otro día, cuando estaba en Dubái, tuve la oportunidad de platicar con un emprendedor que me dijo, ¿sabes qué? Es que yo quiero meterme al metaverso, pero tengo una red de 25 carnicerías. ¿Cómo le hago? Y te lo juro que en ese momento le dije, wow, o sea, se me ocurren 10 formas maravillosas de cómo podríamos hacer unas experiencias con una carnicería fascinantes, ¿no? Simplemente hay que echarnos el clavado y ver de qué manera enfocarnos en la experiencia y no en cómo le voy a vender más carne al consumidor, ¿no? Exacto. Entonces, creo que si nos enfocamos en la ideación creativa de la experiencia y empezamos a ver de qué manera la tecnología nos ayuda a dar una mejor experiencia al usuario utilizando este ethos del Internet de la experiencia o sensorial, es donde empezamos. Y siempre regresamos al mismo tema. Empecemos con la experiencia del consumidor y de ahí veamos cómo la tecnología ayuda a hacer esta experiencia muchísimo más propicia para que sea atractiva para ellos, ¿no? Doctor Rolando Subirán, siempre es una experiencia platicar contigo. No, qué gustazo, Jorge, por favor. Global Head of Web3 y Servicios de Metaverso de R.R. Donnelley. Muchísimas gracias, Rolando, por dialogar con nosotros aquí en Futuro Exponencial. Por favor, Jorge, ha sido un verdadero placer y a tus órdenes para la próxima. Siguientes diálogos. Continuamos dándole seguimiento a este Internet 3, el metaverso y otros temas.